buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas médicos presentes en esta sala, y muy buenas noches a todo el público que nos viene siguiendo en las redes sociales y también por medio de la plataforma de Zoom. Esta noche para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Elliot Martínez Acuña, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a tener un evento muy importante organizado por la Secretaría de Desarrollo Ético y Deontológico, la conferencia Desafíos Éticos en Pacientes Críticos. Asimismo, hoy tenemos un tema muy importante y por supuesto un panel de expertos en el tema que quiero hoy nombrarlos y voy a darles la cordial bienvenida. En primer lugar, por favor, demos una cordial bienvenida a este gran evento, nuestra doctora Virginia Garaycochea Cannon, que es la vicedecana del Colegio Médico del Perú. También es presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, expresidente de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos y jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional del Niño Breña. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Virginia Garaycochea Cannon. También tenemos a la doctora Sonia Indacochea Cáceda. La doctora Sonia Indacochea es médico especialista en medicina interna, además es docente universitaria, es doctora en humanidades por la Universidad de Piura y además es la secretaria, la titular de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, a quien recibimos esta noche con un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, tenemos al doctor Gustavo Franco Paredes, quien hoy nos visita. Él es titular de la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico del Colegio Médico del Perú. Por favor, un fuerte aplauso a nuestro doctor Gustavo Franco Paredes. Y también tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. Tenemos a nuestra doctora Gloria Elizabeth Díaz Pérez, quien nos indican que ella está en camino, que cuando también ella va a estar como panelista y la vamos a presentar. Pero tenemos ya con nosotros a un invitado de lujo, que es el doctor Richard Lainez Chacón. El doctor Richard Lainez es médico cirujano con especialidad en medicina intensiva y tiene amplia trayectoria en hospitales públicos y privados de Lima. Actualmente él es coordinador de cuidados intensivos e intermedios de la Clínica San Felipe y también es médico asistente de cuidados intensivos en el Hospital Edgardo Rebagliategui Martins de E-Salud. Un fuerte aplauso, por favor, al doctor Richard Lainez Chacón. El tema de hoy que nos convoca es un tema muy importante, que es desafíos éticos en pacientes críticos. Y para dar inicio a este gran evento, voy a invitar a la doctora Sonia Indacochea, titular de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, que dé unas palabras de inauguración para esta gran conferencia. Adelante, por favor, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor Elliot. Agradecer a todos los participantes presentes y también los que nos acompañan por el Zoom, y agradecer especialmente al doctor Richard Lainez, a quien conozco hace muchos años y al que tengo una especial admiración por el esfuerzo que hizo durante la pandemia, ¿no?, en el Hospital Rebagliati donde trabajamos, ¿no? Y yo creo que esa experiencia de manejar pacientes críticos durante la pandemia es imborrable y debe ser transmitida y debe ser motivo de reflexión y estudio, ¿no? Y ese es el motivo de esta conferencia, ¿no? Ver qué aspectos éticos tenemos nosotros, digamos, que están allí, ¿no? Juega un rol, ¿no? Qué aspectos, qué dilemas, qué principios, qué valores están
jugando un papel en estos pacientes que están en estado crítico, ¿no? Y bueno, también agradecer a la doctora Virginia que siempre nos apoya en las actividades y al doctor Gustavo, ellos siempre están al lado de la Secretaría en todas las actividades que nosotros realizamos. Gracias, doctora Eli. Muchas gracias, estimada doctora Sonia Indacochea, por estas palabras de inauguración. Entonces, para proseguir nuestro programa, primero vamos a tener conferencia a cargo de nuestro doctor invitado, el doctor Richard Lainez, y seguidamente vamos a tener un panel de discusión sobre el tema con nuestras invitadas. Y por favor, durante el desarrollo de toda esta conferencia, vayan realizando sus preguntas a través del Zoom, a través del chat de Facebook, y vamos a tener un espacio dedicado para contestar estas preguntas. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a continuar con la conferencia y invitamos a nuestro doctor Richard Lainez Chacón, quien nos va a brindar el tema que hoy nos convoca: desafíos éticos en pacientes críticos. Por favor, doctora, adelante, la sala es totalmente suya. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación y poder compartir parte de la experiencia que tenemos en lo que es cuidados críticos. Yo quiero agradecer a la doctora Virginia, también es mi profesora de la maestría de bioética, a la doctora Sonia, en la que lo conozco muchos años, y también hemos trabajado tanto en el hospital como en el ámbito privado también, y ha sido también mi jefa directa. Y bueno, para comenzar, los cuidados críticos, o sea, todos hemos rotado en cuidados intensivos, todos tenemos pacientes que han pasado por cuidados intensivos. En realidad los cuidados críticos son una especialidad de apoyo, ¿no?, que apoya diferentes tipos de especialidades primarias, ¿no?, a cardiología, cirugía vascular, neurocirugía, cirugía general, pacientes polivalentes, ¿no? Normalmente van a cuidados intensivos. Cuando hablamos de dilemas éticos, hablamos de que tenemos que tomar un camino u otro para saber qué hacer con un paciente. Un paciente crítico es aquel paciente que necesita realmente no solamente la sapiencia del médico que lo está viendo, sino también probablemente el uso de una tecnología que solamente puede ser dada en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tenemos que ingresar a la unidad, siempre tenemos que pensar a quién estamos ingresando a la unidad de cuidados intensivos y qué podemos hacer por él, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el bien de este paciente? Entonces, siempre nosotros, digamos, en la premisa es hacer, recuerden siempre cuando ingresamos a la facultad, esa palabra de primo non nocere, o sea, no hacer daño, ¿no? Que lo primero que tenemos que pensar siempre es no hacer daño a un paciente, ¿no? Y luego, bueno, hacerle el bien siempre, ¿no? Entonces, los dilemas éticos requieren un análisis profundo de múltiples perspectivas, ¿no? Perspectivas del paciente, perspectivas de su voluntad, de la voluntad de la familia, de lo que podemos hacer por el paciente, del score en el que está en este paciente, si el paciente es postrado o no es postrado, si el paciente tiene un grado de demencia o no tiene un grado de demencia, si tiene una enfermedad terminal o no tiene una enfermedad terminal. Entonces, son múltiples aristas que vemos cuando tenemos que decidir qué hacer con un paciente crítico, ¿no? Entonces, siempre se tiene que considerar los principios básicos de la bioética, que es la autonomía del paciente, el principio de beneficencia, el principio de la no maleficencia, ¿no? Y obviamente el principio de justicia, porque tenemos pocos recursos, y entonces los recursos debemos intentar siempre distribuirlos de la mejor manera. Entonces, las decisiones en críticas en UCI son un equilibrio muy delgado, ¿no? Un equilibrio muy delgado entre la prolongación de la vida y la calidad de vida que le podemos ofrecer a este paciente. Entonces, esa parte es muy difícil de dilucidar en qué parte estamos con un paciente. La línea es muy delgada, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí las expectativas familiares. Incluso, si estamos en qué tipo de institución.
¿no? ¿En qué tipo de institución estamos? ¿Por qué? Porque depende de la institución, es saber los recursos que tenemos, ¿no? Es muy diferente probablemente en un hospital grande como el Rebagliati, el Almenara, el Sabogal, de repente con un hospital más pequeño de algún centro en el interior del país. Entonces, tenemos que saber realmente qué tenemos para poderle ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, los principios éticos, como habíamos dicho, siempre van entre el principio de autonomía, beneficencia, no olvidar, no maleficencia, ¿ok? Y de justicia, ¿no? Nosotros tenemos en cuidados intensivos este tema desde que estamos formándonos. Entonces vemos siempre a los médicos mayores que cuando toman este tipo de decisiones, normalmente lo toman en base a estos 4 principios, ¿no? La doctora Ana Montañez, que también es una médico intensivista, está muy dedicada al tema ético. Es más, ella es la encargada en un curso que se llama Fundamentos en Cuidados Intensivos, el FCS. Normalmente ella hace el tema de consideraciones éticas en cuidados intensivos. Entonces, ella enfoca mucho su presentación y cuando ella habla en estos 4 principios, y es algo que todos los intensivistas probablemente que la hemos escuchado, lo seguimos para adelante, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener el principio de justicia distributiva. Entonces, en esta parte sí tenemos que ver el tema de qué es lo que tenemos para ofrecer a nuestros pacientes. Prioridad de la atención y la eliminación de riesgos. Si bien es cierto, hemos pasado por la pandemia y la pandemia nos dejó huella a todos, todos hemos tenido a alguien conocido o un familiar que se perdió de la pandemia. O sea, yo creo que no hay persona en este planeta, por decirlo así, por lo menos en el Perú, que no haya tenido a alguien conocido o un familiar que realmente falleció en la pandemia. ¿Ok? Pero normalmente nuestros hospitales funcionan como si estuviesen en pandemia. Entonces siempre, o sea, no hay cama, las emergencias están saturadas y nosotros vivimos casi en pandemia de manera natural. Más bien la pandemia fue una exageración de lo que vivimos de manera del día a día, ¿no? Entonces, estas colas probablemente son las colas de hoy día, o sea, no es de la pandemia, ¿no? De hoy día, de ayer y de siempre, ¿no? O sea, no sé si alguien recuerda un día que la emergencia ha estado vacía, o sea, de cualquier hospital, no estoy hablando solamente del mío. O sea, todos los hospitales, ese es el modus vivendi que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces la atención debe ser priorizada no por orden de llegada, probablemente cuando van a una emergencia, sino por orden de qué podemos hacer por este paciente, cuál es el más grave y en quién podemos hacer más cosas. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que van a atender a un paciente y seguramente de ahí es que van a llamar a cuidados intensivos. O sea, cuidados intensivos no somos las primeras personas que vemos a un paciente. Son los colegas de emergencia, son los que normalmente ellos dan la primera mano, son los que tratan de estabilizar un paciente, los que estabilizan un paciente en sus unidades de shock trauma y en sus unidades críticas, y son que desde ahí nos llaman a nosotros para poder nosotros seguir con el manejo en este paciente. Pero muchos de esos pacientes a veces sin saber ya son manejados y a veces ellos no saben la historia, y esos pacientes a veces son enfermedades avanzadas, enfermedades terminales, pero que en el momento que llegan a una emergencia no se sabe esta información. Entonces, nosotros en cuidados intensivos probablemente tengamos ya más información porque ya han sido manejados los pacientes. O cuando los pacientes van a los pisos de medicina interna o de otras especialidades, también ya los médicos de ahí le hacen la historia mucho más profunda, probablemente tienen mucha más opinión sobre el pronóstico de cada paciente. Y muchas veces, quién sabe, ya ni nos llaman ya para evaluar un paciente y a veces nos llaman simplemente porque también piensan que de repente, a pesar de que las enfermedades pueden ser muy, muy avanzadas, que tengan muchas comorbilidades, quizás, digamos, tiene siempre ese de que probablemente se pueda hacer algo más por este paciente. Entonces, es muy difícil, es una línea muy delgada de decir, ya va hasta acá nomás. O sea, ¿quién tiene esa sabiduría para decir, yo creo que hasta acá nomás se tiene que hacer con un paciente? Es muy difícil realmente decir, jugar a ser Dios en ese momento, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la eliminación de sesgos, tenemos que obviamente saber los recursos que tenemos y existen algo que se llaman las prioridades en cuidados para un paciente que ingresa en cuidados intensivos, de la prioridad 1 hasta la prioridad 4.
Entonces, en la prioridad 1 son los pacientes que sí se van a beneficiar totalmente de los cuidados intensivos, y la prioridad 4 es pacientes que probablemente ingresando a cuidados intensivos más bien los vamos a perjudicar y no se van a beneficiar de su ingreso. ¿No? Y probablemente nos vamos a encarnizar con estos pacientes y vamos a tener probablemente un final de sufrimiento, ¿no? Entonces, siempre la evaluación objetiva de cuando tenemos un paciente en urgencia debe ser de manera sistemática, ¿no? Siempre ver un paciente desde varias ópticas, ¿no? De tener UCI de puertas abiertas, ¿no? Que debe ser un ideal, ¿no? De poder, ¿por qué? Porque ayudaría mucho en el tema de humanización, ayudaría mucho en el tema de, probablemente, independientemente que el paciente salga o no salga de este trance, que salga digamos, ayudar mucho también a las familias en su dolor, ¿no? La comunicación. Tenemos que prepararnos para comunicar también. No solamente es tratar a un paciente, sino también comunicar. Y saber comunicar. No es tan sencillo. No es tan sencillo decirle a alguien, a su familia, sabe que su paciente está yendo mal y probablemente va a fallecer. Esa parte es muy difícil, es muy dura. No todos los médicos estamos preparados para poder comunicar una mala noticia. Y existen ya cursos y existen preparación para poder comunicarnos de una manera más eficiente ante situaciones muy dolorosas, ¿no? Tenemos que pensar siempre en el bienestar del paciente, ¿no? Tenemos que ver, obviamente, también prepararnos con el personal que tenemos al costado. No solamente nosotros, digamos, la parte médica, sino también con quién trabajamos. ¿Quiénes son la parte pivotal en cuidados intensivos? Es enfermería. Entonces, enfermería realmente, que normalmente tienen, digamos, por formación, muchas veces son mucho más empáticos que nosotros, tienen que estar también en el tema de la parte esta parte de los cuidados al final de la vida, siempre los cuidados intensivos, porque, digamos, son parte pivotal. Sin enfermería, ningún paciente en cuidados intensivos saldría adelante, ¿no? Obviamente el tema de terapia respiratoria, etcétera, ¿no? Manejo en el síndrome post-UCI. No sé, creo que hay pocos hospitales, creería que el Sabogal es uno de ellos, donde tienen cuidados post-UCI. El paciente que sale de la UCI se le va siguiendo, ¿no? Entonces eso también es importantísimo, ¿no? Digamos, en la evaluación de un paciente, ¿no? Una infraestructura humanizada. Es muy difícil. El maestro, ¿cómo está, doctor? Ok. Una infraestructura humanizada, ¿no? O sea, probablemente tener más tiempo de visita que la familia pueda ver al paciente. Como dije en un inicio, humanizar más nuestros servicios. Esto podría ayudar realmente mucho, no solamente en mitigar el dolor, sino incluso a veces hasta disminuir algún tipo de discrepancia que haya habido a veces en el manejo de un paciente, ¿no? ¿Ok? Y obviamente saber cuándo tenemos que decir al familiar, ya estamos en los cuidados del fin de la vida de su paciente, ¿no? Esa parte realmente que es muy difícil, probablemente sea donde si uno sabe comunicar ese momento, la familia lo va a agradecer, ¿no? Entonces, en las tomas de decisiones tenemos que ver realmente evaluación de las intervenciones para ver que si cada intervención médica es para asegurar los beneficios, superen a los riesgos. O sea, siempre y eso lo hacemos siempre desde que nos han enseñado, desde que hemos sido estudiantes, internos, de cada momento que tenemos decisión con un paciente, en el fondo es un dilema. O sea, o hacemos esto o no lo hacemos. Y si lo hacemos, siempre tenemos que decidir porque vamos a hacer probablemente más beneficio que el riesgo en este paciente. Si le voy a colocar una vía central a este paciente, porque probablemente el beneficio es mayor que el riesgo en este paciente. Porque necesito hacerle esto a este paciente, ¿no? Preveyendo que siempre hay riesgos en hacerle algún tipo de neumotórax o algo a un paciente. Igual, para cada decisión, para darle un medicamento es lo mismo, ¿no? Entonces, para cada decisión que tenemos, siempre tenemos que sopesar el riesgo y el beneficio. ¿Ok? Preguntar al paciente, ¿no? Y eso es algo que probablemente nos falta todavía desarrollar mucho en el tratamiento de un paciente, que el paciente y la familia sean parte de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Ok? Porque tenemos que respetar la autonomía del paciente, obviamente. Y para eso necesitamos también la información. O sea, en el Perú probablemente no todos los pacientes, ahora quizá un poco más con el internet, etcétera, pero también tienen mala
información o información no adecuada. Entonces sí tenemos que tener autonomía, saber informar de la enfermedad, decir al paciente que lea de su enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad a veces va avanzando y va a llegar un momento que el paciente va a necesitar soportes mayores en su enfermedad. Probablemente cirugías, que ameriten cuidados intensivos, probablemente algún tipo de trasplantes, etc. Entonces, advertir al paciente lo que va a hacer su enfermedad, ¿no? Y que sea responsable también en las decisiones que tiene que tomar él como con nosotros. Y obviamente la formación en bioética. Entonces, a veces pensamos que la bioética es cierto, que puede estar inherente en cada uno de nosotros, la parte ética, pero también tiene que ser algo formativo. O sea, no es una cuestión intuitiva, sino también tiene que ser formativa. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a abordar dilemas éticos muy profundos, ¿no? Desde cuando un niño está por nacer hasta cuando una persona está por morir. Entonces, todos esos son dilemas éticos. ¿Qué hacer cuando en qué momento tenemos que tomar decisiones con el paciente, ¿no? Cuando hay un binomio madre-niño y si la madre está en mucho riesgo, ¿qué hacer en ese momento, no? Y nosotros vemos muchos pacientes que vienen con gestaciones muy complicadas, que llegan a cuidados intensivos y tenemos que decidir ahí. O recuerdo un caso donde hubo una paciente que estaba en una muerte cerebral, ¿no? Y estaba gestando. Entonces, intentamos porque era un niño muy, muy pequeñito, ¿no? Estaba en 23 semanas, si no me acuerdo. Intentamos netamente con soporte hormonal de que llegue a más. No llegó, pero llegó 2 semanas, ¿no? 2 semanas de gestación más tuvimos con esta paciente, ¿no? Nosotros procurando que llegue siquiera a las 26, 27 semanas y que se le pueda sacar al bebé, pero no se pudo. Pero digamos, si hubiéramos pensado en un momento, no, ya muerte cerebral, no hay nada que hacer en este paciente, etcétera, no lo hubiéramos intentado. Pero yo creería que existen soportes, porque ahí recuerden que en este caso es una muerte hipotalámica, ¿no? Entonces no va a haber un sistema hormonal que pueda, digamos, resistir a este niño, ¿no? Y digamos, se hizo las revisiones y se han habido casos en el mundo donde mujeres con muerte cerebral han podido, digamos, tener niños, ¿no? Obviamente, en base a soportes netamente hormonales, soportes de vida, ventilatorios, etcétera, ¿no? Pero, digamos, a veces, digamos, esa parte, me acuerdo que recurrimos mucho al doctor Alfaro, ¿no? Que es, digamos, parte de la parte del comité de ética del hospital. Y, digamos, me recuerdo que él nos orientó mucho en el tema de qué hacer con un caso así, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? El principio de no maleficencia, ¿no? O sea, cuando tenemos un paciente que estamos llegando a lo que nosotros llamamos, tenemos que seguir con este paciente, tenemos que limitar el tratamiento de este paciente, ¿qué más hacer con este paciente que no responde, ¿no? A veces nos encarnizamos con un paciente porque intentamos salvarle la vida, ¿ok? Siempre recordar el principio de no maleficencia, ¿no? Siempre evitar el sufrimiento innecesario al paciente, saber cuándo decir, creo que no estamos en el camino adecuado y tenemos que replantearnos las cosas, pero siempre pensar en esto, ¿no? Evitar el sufrimiento, sobre todo cuando es innecesario en el paciente, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre se tiene que priorizar el bienestar y la dignidad del individuo. Recuerden que la dignidad, nosotros somos dignos, simplemente por una cuestión inherente, ¿no? En la justicia, en los recursos sanitarios, ¿no? Limitar tratamientos en UCI a veces permite una mejor redistribución de los casos, ¿no? Probablemente evitamos el sufrimiento y vamos a tener un ambiente para poderlo dar a una persona que quizás sí la podamos ayudar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? En el COVID lo hemos vivido muy, muy, muy fuerte esa parte de la redistribución de los recursos, ¿no? En todos los sitios, en todos los hospitales era pues una avalancha de pacientes que venían de manera diaria y se tenía que decidir qué pacientes pasaban a la UCI, ¿no? Entonces, me imagino que en todas las instituciones no habrá sido fácil, ¿no? El decir, entran estos 2 y se quedaban afuera. Por cada 2 que entraban eran pues 20 que estaban esperando la misma cama probablemente. Entonces, eso habrá sido muy difícil y yo lo puedo decir también en el hospital era muy, muy duro, ¿no? A pesar que tenemos muchas más camas, muchos más pacientes con ventilación y todo, pero igual era insuficiente, ¿no?
¿ok? Y obviamente las preferencias del paciente, ¿no? Entonces siempre es bueno involucrar a los pacientes para las decisiones en su tratamiento, ¿no? Entonces, la capacidad del paciente debe ser enfocada en un proceso riguroso y continuo, ¿no? Considerando obviamente los factores médicos y psicológicos. Entonces, cuando decimos esto es que esta parte de la bioética no es solamente un tema médico, estamos hablando ya de un soporte psicológico. ¿En cuántas unidades de cuidados intensivos en el Perú existe un psicólogo? ¿En cuántos servicios de medicina interna existe un psicólogo? ¿En cuántos servicios de medicina? Tenemos un sacerdote para todo el hospital. Pero sin embargo, ¿en cuántos hospitales existen los sacerdotes que están dentro, que están ahí, que también dan este tipo de soporte? Entonces el tema del soporte, cuando estamos en un paciente grave, no solamente es un soporte médico, es un soporte de enfermería, hay un soporte psicológico, soporte espiritual. Incluso, no solamente el sacerdote, hay personas que son de otras confesiones, son de otra fe, porque el sacerdote es de la parte católica. A veces no pensamos que existen otros tipos de confesiones, sin embargo, sí los hay. ¿Cuántas veces le decimos a las personas, usted a qué religión pertenece y si gusta puede traer a su pastor o alguien de su confesión para que ayude en este momento, ¿no? Yo creo que esa parte también es importantísimo que podamos verlo y conversarlo eso con el representante legal o con el paciente, ¿no? Como dije, evitar el sufrimiento y equidad en la atención. Entonces, se tiene que garantizar que todos los pacientes reciban un tratamiento equitativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que darle prioridad al que es prioridad 1 en este caso. O sea, si tenemos muchos pacientes que necesitan una cama, a veces tenemos que ver qué pacientes van a ir a esa cama. Entonces, tenemos que ver de los pacientes que tenemos, podemos tener de prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Obviamente tenemos que darle la chance al que tiene la prioridad 1. ¿Ok? Entonces, y con eso, es cierto, no va a doler los otros pacientes. Probablemente se les tenga que manejar de una manera fuera de cuidados intensivos, pero tenemos que darle la chance a quien más se puede beneficiar, ya que somos un sitio donde no tenemos todos los recursos para todos los pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué problemas pueden afectar el comportamiento ético del médico? Obviamente, los conflictos propios de la persona. O sea, el médico también es una persona que tiene también sus virtudes y sus defectos. ¿Ok? Obviamente, el conflicto médico con el paciente. El conflicto médico-paciente y el sistema en sí. Entonces, pueden haber conflictos donde realmente puede afectar en las decisiones médicas. ¿Ok? Conflicto con otros profesionales u otros compañeros. Muchas veces suceden este tipo de cosas que hacen que la persona tenga que decidir de una manera no muy adecuada, ¿ok? Y que probablemente en las decisiones puede hacer que implique sufrimiento del paciente, ¿no? Dificultades, obviamente, en las relaciones humanas y el conflicto entre las personas y en los conflictos en los valores, obviamente, que tengan las personas. No todos tenemos los mismos tipos de valores, sin decir que uno tenga mejores valores que otros, sino que a veces entran en conflictos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso donde tenía una persona de otra confesión, que no era cristiana, venía el cuarto mandamiento, el honrar padre y madre, ¿no? Entonces, de repente para uno de nosotros es, si tienes a tu padre o a tu madre que está realmente en una fase final, es no hacerla sufrir, probablemente, ¿no? Y desde el punto de vista de nosotros, ¿qué significa hacer sufrir? A veces nosotros no sabemos qué significa para otra persona hacer sufrir. Sin embargo, para otra persona era darlo todo. Darlo todo porque así era como él lo había entendido, el cuarto mandamiento. Y que le daba todo hasta el final, independientemente de lo que se le hacía al padre o no, o a la madre. Entonces, esa parte es muy difícil de saber qué es lo que piensa la otra persona de algunos preceptos espirituales o religiosos que a veces tienen que ver con decisiones netamente éticas en cada situación, ¿no? Entonces, es muy difícil decir si esto es lo correcto o no es lo correcto. Lo que nosotros tenemos que saber es qué es lo que nos llevamos en cada caso, ¿no? Entonces, si esos casos nos producen o no nos produce algún tipo de conflicto. Entonces, la idea es irnos a casa sabiendo que hicimos lo mejor posible por este paciente, ¿no?
¿Ok? ¿Qué estrategia tenemos para abordar los dilemas éticos? Creo que es allá. Aquí. Ok. Ok. Sorry. Ok. Entonces, siempre tenemos que tener una toma de decisiones éticas en cada caso que tengamos. ¿Ok? Entonces, cuando las decisiones en cuidados intensivos son decisiones muy complejas. No es solamente una arista que tenemos que ver, sino son varios puntos de vista que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos algún tipo de decisión. ¿Ok? Obviamente que todas ellas tengan que asegurar que se respeten los derechos y la dignidad del paciente. ¿Ok? Tenemos que ver qué modelo vamos a tomar, obviamente basado ¿qué? En los principios, obviamente en los valores que tenemos, en las virtudes que podamos tener, obviamente en la legislación en la que estamos envueltas, en, digamos, qué dice también la norma, ¿ok? Y obviamente el modelo tiene que ver con un desarrollo profesional continuo, ¿no? Y eso tenga que ver formación de todos los médicos en general, no solamente desde el intensivista, en situaciones bioéticas, ¿no? ¿Ok? Tenemos que ver, obviamente... Ay, ¿qué pasó? Está medio alterado esto. Ahí, ahora sí. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver el contexto total de la bioética en la práctica clínica y el impacto de la tecnología. Obviamente, los avances tecnológicos, creo que no está bien eso. Pero no pasa. ¿Ok? Entonces, la combinación de modelos tiene que ser obviamente basados en principios y en las virtudes, ¿no? Y él tiene que haber basado en un desarrollo profesional continuo, ¿no? Entonces, el impacto de la tecnología tiene que ver mucho en la práctica clínica, ¿no? Y en situaciones situaciones de bioéticas en pacientes críticos, ¿no? En medicina crítica, obviamente los dilemas éticos tienen que ver mucho con el impacto de la tecnología. Por ejemplo, el intubar o no un paciente y colocarlo en un ventilador. Intentar colocarle una vía central a un paciente o someterlo a un procedimiento como una hemodiálisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En llevarlo a una sala de operaciones a un paciente realmente que probablemente no vaya a soportar la cirugía. Entonces, todos esos son momentos donde tienen que ver no solamente lo que podemos hacer por el paciente, sino también los recursos que tenemos, pues eso nos va a impactar en la tecnología. Al tener un paciente muy grave, probablemente donde todas las situaciones que hagamos sean de manera muy futiles, probablemente el paciente va a estar ocupando una cama, un ventilador, obviamente recursos de manera muy, muy grande, diálisis, etcétera, como lo que sucede, lo que nos sucede día a día. Entonces, esto impacta mucho cuando nosotros pensamos qué tipo de soporte le vamos a dar a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre tenemos que, todas las decisiones que tengamos que tener no solamente es por el paciente, sino también por los recursos que tenemos. ¿Ok? La importancia de la deliberación interdisciplinaria. Tenemos, como habíamos dicho, primero conversar entre los propios colegas del servicio, con otras especialidades, con otras profesiones que están alrededor de... Porque siempre es importante a veces preguntarle a la enfermera o al enfermero, ¿qué harías si fuese tu padre? ¿Qué harías si fuese tu hermano? ¿Qué harías si fuese tu esposo esta persona? ¿Qué harías tú? Porque eso nos ayuda mucho a veces a clarificar también nuestra mente, ¿no? Y a poder tomar mejores decisiones. El psicólogo, ¿ok? A veces, o el sacerdote, o el pastor. Entonces, esta deliberación obviamente nos va a poder, nos va a poder iluminarnos mucho mejor para la toma de decisiones éticas, asegurando que se aborden de manera holística y ver todas las áreas, ¿ok? ¿Ok? Sobre ver las necesidades del paciente en situaciones realmente críticas, ¿no? ¿Ok? Actualización constante en bioética, mejora la comunicación, capacitar a los profesionales en técnicas de comunicación efectiva, como les hemos dicho hace un rato, ¿ok? Estrategias en malas noticias, en cómo
decirlo malas noticias. No es fácil esa parte, ¿ok? Porque decirlo de manera empática y sobre todo con mucho respeto, ¿no? En esos momentos hacia la familia, ¿no? ¿Ok? El fomento del trabajo interdisciplinario. Servicio social, enfermería, terapia física, el médico, nutricionista, obviamente, químico farmacéutico, psicología, todos tengan que ver con nuestro paciente crítico. Todos. Y todos pueden estar en este trabajo de bioética para con nuestros pacientes y nos van a ayudar a tomar, porque es el médico probablemente que tenga que tomar las decisiones más difíciles, pero es importante que todos nos ayuden. La asistencia social sabiendo de dónde viene este paciente, qué necesidades puede tener la familia, el psicólogo, los temores, los miedos que tenga el paciente y la familia, sus creencias. Es importante saber las creencias de las personas, porque a veces las personas no se basan en las ciencias, sino se basan en las creencias. ¿Ok? Las estrategias de comunicación para abordar noticias muy duras, sobre todo se basan, uno, en la empatía. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona y saber cómo nos gustaría que nos sigan noticias malas y poderlos de esa manera decirlas de una manera muy parecida a la que probablemente nos gustaría que nos lo dijesen a nosotros mismos, ¿no? ¿Ok? Entonces la empatía es crucial para establecer una conexión emocional. Si no hay empatía, no hay nada realmente. ¿Ok? Y esto va a permitir que los pacientes y sus familias se sientan comprendidos. ¿Ok? Porque vamos a no solamente a sentir el dolor de las personas, sino que vamos a sus creencias y respetarlas, ¿no? ¿Ok? Tenemos que ser muy claros con la información. ¿Ok? Decirlo de una manera muy respetuosa, pero a la vez tenemos que ser claros en lo que estamos diciendo. ¿Ok? Tenemos que comunicar claro y directo ¿para qué? Para evitar malos entendidos. Asegurando así que los pacientes y sus familias comprendan la situación y las opciones disponibles. Y que probablemente la familia también nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Tenemos que adaptarnos de manera a su culturalidad, a las creencias, como había dicho, ¿no? Entonces siempre tenemos que considerar las diferencias culturales. A veces tenemos pacientes que vienen de la selva y no necesariamente de una gran ciudad de la selva, sino probablemente de algún sitio, de un caserío. Y el siguiente paciente es un paciente de la sierra, que también viene de un caserío, de un centro poblado, ¿no? Y probablemente con familia que no habla el español. Entonces, tenemos que saber comunicarnos con esas personas, o personas que no tienen de repente grado de instrucción, pero sí mucha educación, que no es lo mismo que la instrucción. ¿Ok? Pero sabernos adaptarnos a las personas y saber decir las mismas palabras de acuerdo al nivel con la persona que estamos conversando adelante, con el mayor de los respetos, ¿no? ¿Ok? Y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar, obviamente, a mejorar nuestra efectividad en el mensaje transmitido, ¿no? ¿Ok? Breve definición entre limitación del tratamiento terapéutico y la eutanasia. La limitación es el tratamiento busca respetar la autonomía del paciente, ¿no? ¿Ok? Y evitar sí, sufrimientos innecesarios. ¿Ok? Mientras que la eutanasia, el objetivo de la eutanasia netamente es provocar la muerte, o sea, digamos, hacer algo para que el paciente deje de sufrir, se puede decir así, ¿no? Hablándolo de una mejor intención. Son conceptos muy, muy diferentes, ¿no? A veces uno escucha, a veces hay la eutanasia, ¿no? Son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, la eutanasia requiere un consentimiento explícito, ¿no? Como han habido algunos casos que han estado en la prensa y que han sucedido últimamente en el Perú, ¿no? ¿Ok? Que necesita un consentimiento explícito del paciente. En el Perú incluso tuvo que haber una decisión judicial, ¿ok? A diferencia, obviamente, de la limitación, que la limitación del esfuerzo terapéutico, la adecuación del esfuerzo terapéutico, es algo netamente en base a respetar la autonomía del paciente y evitar sufrimientos innecesarios, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras consideraciones legislativas en las que estamos viviendo? ¿Ok? En la Constitución del Perú se garantiza el derecho a la vida, ¿ok? Y se obliga al Estado a protegerlo desde la concepción hasta la muerte. Entonces, por ese lado, la eutanasia pues no iría, ¿ok? Entonces,
Y las normativas, como la ley de la persona con discapacidad, por ejemplo, refuerzan la protección al derecho a la vida, promoviendo la dignidad humana y prohibiendo prácticas que amenacen la vida. ¿Ok? Han habido debates sobre la muerte digna en propuestas legislativas, obviamente, de acuerdo a nuestro contexto social y cultural. La discusión sobre la muerte digna refleja tensiones entre valores culturales, creencias religiosas, obviamente, y derechos individuales de la persona, ¿no? Entonces, esto es algo muy de la familia, muy de la persona, muy de la región. Entonces, son cosas que no es algo que es rajatabla para un tipo de población, sino tenemos que verla como es en cada tipo de situación en la que estamos, ¿no? El impacto, obviamente, sobre pacientes terminales, ¿no? Alrededor de la muerte digna, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos legislación para pacientes terminales, ¿ok? No tenemos legislación sobre eutanasia y sobre suicidio asistido que existen en otras latitudes, ¿no? Entonces, esto, digamos, puede resultar en sufrimiento prolongado para pacientes con enfermedades terminales, obviamente, y la idea que es para evitar este tipo de aumento en el tiempo y la prolongación de asistencia en los pacientes de enfermedades terminales es que no existe realmente un tipo de legislación que nos ayude a tomar decisiones acá, ¿no? La propuesta de regulación, ahí existen algunas iniciativas que buscan establecer marco claro que regule la eutanasia y el suicidio asistido, pero eso, hasta donde yo conozco, no sé si algo nuevo hay, no lo hay. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un paciente se niega obviamente, un tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante la comunicación. Entonces, cuando un paciente se niega un tratamiento, por ejemplo, le dicen, usted tiene un tipo de enfermedad de X y, bueno, entonces el paciente se va a negar. Si el paciente está en sus cabales, está con la familia y probablemente lleguen a un acuerdo con el médico, ¿ok? Entonces, siempre es bueno saber cuáles son las razones detrás de la negativa a un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, a una quimioterapia, por ejemplo, a un tipo de cirugía, etcétera. Y esto obviamente va a permitirnos abordar preocupaciones y facilitar, darle la información para que repiensen y luego nos den realmente su veredicto, digamos, qué es lo que piensa y respetando siempre la autonomía del paciente, ¿no? Escenario de aplicación en cuidados intensivos en pacientes terminales y calidad de vida, ¿no? Entonces, aquí se debe priorizar la calidad de vida considerando el deseo de los pacientes y sus familias en la toma de decisiones. A veces uno va a los pisos y la familia no desea que el familiar vaya a cuidados intensivos. Si a veces el médico de piso nos llama para que vaya a cuidados intensivos y entonces hay una falta de comunicación entre el médico de piso con la familia y el paciente a veces está lúcido. O la familia es muy lúcida y muy informada de la enfermedad del paciente. Y dice el doctor, nosotros no queremos que vaya a cuidados intensivos. Entonces es importante que cada especialidad nos tomemos el tiempo de conversar con la familia, conversar con el paciente y ver cuáles son sus deseos también, antes de tomar decisiones por el paciente. ¿Qué pasa cuando hay paciente con daño cerebral irreversible? Entonces, estos pacientes a veces acá están en unidades críticas. Independientemente de cuál haya sido la causa, están en unidades críticas. En un país como el nuestro, estos pacientes a veces, es muy duro decirlo, pero no va a haber posibilidad de recuperación. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Dónde deben de estar? ¿Qué instituciones los tienen que proteger? ¿Es la familia? ¿Cuánto cuesta tener un paciente así en casa? Es muy duro. En pediatría, que tenemos acá la doctora, ¿qué podemos tener en pacientes que son también, existen pacientes también terminales en pediatría? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo decirle a un padre? Es más fácil decirle a un hijo que su padre ya está por fallecer que decirle a un padre que su hijo está por fallecer. Y sobre todo cuando es muy pequeñito. ¿Cómo decir eso? Entonces, el enfoque tiene que ser muy, muy sensible. ¿Ok? El impacto a la familia, ¿no? O sea, siempre cuando un niño nace uno tiene sueños para con un hijo, ¿no? Para con una hija. Y que a los pocos tiempos, ¿no? En meses o en años uno le diga que esto se va a acabar y no va a haber ese desarrollo que uno espera, es muy duro. ¿Ok? Entonces, tienen que haber directrices para cuidados paliativos en pediatría también. ¿Ok? Dilemas en la práctica, ¿no? Llega a la emergencia un paciente
aparentemente terminal, pero en la emergencia no saben. Casi en paro y se les debe resucitar o no, si no hay información. ¿Qué hace el médico cuando recibe un shock trauma? Probablemente si no lo hace se va a ganar un juicio. Entonces, toda esa parte no hay protección para el médico si va a tomar una decisión de no hacer mayor cosa con el paciente. ¿Es correcto extubar a un paciente terminal y esperar a que muera, por ejemplo? ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Es correcto dejar de dar vasopresores a un paciente? Pues vemos lo fútil del intento sin avisar a la familia, sin coordinarlo con otras especialidades. ¿Eso es correcto? La decisión de asignación de la última cama disponible a un paciente, ¿a quién se la tenemos que asignar? ¿Al que es por orden de llegada en la interconsulta o al que probablemente tenga la prioridad? ¿Y cómo saber cuándo va a llegar el paciente con la prioridad? Si a veces vemos un paciente a las 8 de la mañana y probablemente el paciente de la prioridad venga a las 2 de la tarde. No lo sabemos, no podemos adivinar cómo va a ser el rumbo de las interconsultas. La decisión de administrar un medicamento poco disponible, muy caro a ciertos pacientes, ¿no? A veces, por otras decisiones, a veces se le da este tipo de medicación. ¿Se le debe dar o no se le debe dar este tipo de medicamento? Entonces, existe un modelo de toma de decisiones para limitaciones de los tratamientos. Por ejemplo, el enfoque centrado en el paciente. ¿Ok? Obviamente se tiene que ver la parte de la autonomía del paciente, obviamente, y con eso nosotros podemos tomar decisiones de manera multidisciplinaria, ¿no? De varias especialidades, varias profesiones, obviamente, ven qué tipo de tratamiento va a recibir. Por ejemplo, tenemos un paciente que es candidato a un trasplante hepático, pero el paciente es alcohólico. Le van a dar un trasplante, ahí hay un hígado que es justamente para ese paciente. ¿Se lo tienen que dar o no se lo tienen que dar? Probablemente el paciente va a recibirlo y quién sabe más adelante nuevamente va a estar tomando, va a estar en una cantina. O sea, ¿qué hacer ahí, no? O sea, qué difícil situación. Tener un hígado para salvarle la vida a alguien, pero saber que esa persona tiene una enfermedad como el alcoholismo que probablemente va a malograr el hígado también, el hígado que va a recibir. ¿Qué hacemos ahí? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Ok? Integración de la evidencia científica. Siempre cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver cuáles son nuestras mejores evidencias para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Desafío de la autonomía. Cuando el paciente tiene pérdida de la capacidad de tomar decisiones, ¿quién toma las decisiones por esa persona? ¿Ok? Porque a veces, ¿quién lo va a tomar? A veces hay conflictos entre la familia. Cuando hay conflictos entre la familia, ¿quién debe tomar la decisión? ¿El médico? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿El fiscal? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿Qué pasa si tiene un paciente que ha tenido un accidente y sabemos que luego es testigo de Jehová y tenemos que transfundirle? ¿Tenemos que transfundirlo? No tenemos que transfundirle. Entonces, es importante sobre quién debe tomar decisiones en el nombre del paciente. Es siempre bueno que intentar alargar el tiempo lo mayor posible y si no hay quien responda, tenemos que respondernos nosotros. ¿Ok? Entonces, en todos los hospitales existen comités de ética que estén a la mano. ¿Existen eso? No sé, creo que no. Selección de los tratamientos, evaluación de la calidad de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos en tratamientos en UCI, se debe considerar no solamente la viabilidad médica del paciente, sino también el impacto en la calidad de vida. ¿Qué paciente vamos luego a dejar que va a llegar nuevamente hacia la sociedad, a volver a su familia? O sea, ¿qué paciente vamos a volver a la familia? ¿Un paciente postrado, un paciente vegetativo, etcétera? ¿Ok? Esto es un modelo que netamente es un resumen de lo que hemos conversado. ¿Ok? La bioética obviamente es la práctica clínica. ¡Ay, caramba! ¿Ok? La bioética es clave en la práctica clínica y en la investigación. Obviamente, todos los profesionales médicos van a enfrentar dilemas éticos muy complejos, más aún en cuidados intensivos.
Entonces, tenemos que tener un modelo que guíe nuestras decisiones. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Tenemos que tener un marco estructurado para resolver conflictos éticos, todo lo que se van a presentar, ¿ok? Entonces, con eso podemos analizar y deliberar, obviamente, qué hacemos con este tipo de problema, obviamente basado en la ciencia, ¿ok? Entonces, el componente del modelo, obviamente, la primera parte es netamente la parte pivotal de la bioética, ¿no? Los análisis de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Tenemos que tener el problema que tenemos que resolver y, obviamente, con toda la información posible. Y, obviamente, tener las alternativas que tengamos del tratamiento, tomar decisiones y evaluación y seguimiento de las decisiones que estamos tomando. Y esto de acá podemos aplicarlo en los hospitales, en los comités de éticas. O sea, si tenemos un problema, podemos justificarlo, podemos tomar los principios de la bioética, hacer la valoración suficiente, tener las alternativas de tratamiento, hacer un seguimiento oportuno. Esto podemos hacer en los servicios, en los hospitales, en los comités de éticas. Esto va a promover la transparencia en el paciente, ¿ok? Y el respeto a los derechos del paciente. ¿Ok? Y con esto podemos concluir que esto es un modelo estructurado en base a la calidad ética del paciente y obviamente la calidad ética del médico que tiene que tomar las decisiones. ¿Ok? Entonces esto va a fomentar la reflexión y una justificación clara de lo que tenemos que hacer con un paciente, probablemente terminal o no, pero que probablemente nosotros le damos la chance de estar en cuidados intensivos. Si como verán, yo no estoy diciendo acá que el paciente debe ir o no debe ir a cuidados intensivos, eso tiene que ser en una cuestión de evaluación de cada uno. Tienen que ver en qué sitio están, qué recursos tienen, qué tipo de pacientes están recibiendo y cómo pueden ayudar de la mejor manera a su paciente. ¿Ok? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Richard Lainez Chacón, quien nos ha brindado un panorama muy importante sobre desafíos éticos en pacientes críticos. Hemos hablado un poco sobre el impacto de la tecnología, hemos hablado un poco sobre la importancia de la deliberación, también la importancia de la educación continua en ética y también la importancia de la comunicación de malas noticias. A continuación, para continuar con este evento, tenemos ahora un panel. Este panel vamos a tener a nuestra doctora Virginia Garaycochea, la doctora Sonia Indacochea, y también nos va a acompañar la doctora Gloria Elizabeth Díaz Pérez. Y bueno, el desarrollo de este panel va a ser que cada panelista va a tener una intervención de 10 minutitos sobre todo lo que estamos abordando esta noche. Y bueno, primeramente, por favor, doctora Virginia Garaycochea, nos puede dar los alcances acerca de este tema. Adelante, por favor. Gracias, y primero felicitar al doctor Lainez por la exposición. Sí, pues el tema de dilemas éticos en cuidados críticos o para pacientes críticos, algunas personas o algunos entendidos dicen que es mejor no utilizar el término dilemas porque el dilema es o sí o no, y es mejor utilizar el tema problemas éticos o conflictos éticos, pero más que dilemas, porque no siempre vamos a dirimir entre un sí y un no. Acuérdense que en la bioética hay que contextualizar y mucho es la metodología aristotélica. O sea, si estamos hablando de dilemas, vamos a escoger los polos, ¿no? El sí y el no, pero en la metodología aristotélica es los cursos intermedios, el justo medio. Entonces, en el contextualizar los casos es importante. La otra cosa de las UCIs, por ejemplo, que atiende pacientes críticos, que las UCIs es el mejor modelo de la medicina tecnificada y es el mejor modelo de la cosificación del paciente. Porque el paciente un poco que pierde autonomía, no tiene capacidad de decidir muchas veces, las comunicaciones son fluctuantes, tanto al paciente si es que estuviera consciente como a la familia, porque la dinámica de las unidades de cuidados intensivos es muy violenta, es como una montaña rusa, a veces está bien y a veces está mal, y en pediatría es mucho peor todavía, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas.
Y en las UCIs es el mejor modelo también, estoy hablando de los negativos porque hay positivos también, es el mejor modelo de lo que se llama el imperativo tecnológico. ¿Y por qué el imperativo tecnológico? El imperativo tecnológico significa tener la tecnología disponible y tratar de usarla siempre, incluso cuando no debes. Hay un aforismo que dice, no todo lo técnicamente correcto es éticamente correcto. O sea, si yo tengo un paciente terminal y tengo a disposición un ventilador, de repente si le hacen la interconsulta UCI le van a poner el ventilador. Eso es el imperativo tecnológico, porque no se piensa en qué clase de paciente es el que va a recibir la tecnología. Si es un paciente terminal, no está indicado ponerle un ventilador, por decirlo como un ejemplo, ¿no? La otra cosa es la toma de decisiones. Yo creo que la toma de decisiones, una siempre tiene que ser consensuado. Si no es con el paciente, es con la familia, tratar de hacer el consenso de la toma de decisiones basados en lo que el paciente, incluso en niños lo hacemos también, las expectativas, deseos, creencias, costumbres, culturas. Y por otro lado está la parte médica, que es las posibilidades de 3 preguntas. 3 preguntas, yo lo encontré como una guía, como un tip para saber, como una guía para tomar decisiones prudentes. Cuando tengo que tomar una decisión terapéutica, debo tener un objetivo terapéutico, porque si no, es cualquier cosa. Entonces, eso es medicina basada en evidencia. O sea, yo escojo un tratamiento o una forma de hacer diagnóstico, una tecnología diagnóstica con un fin que está detrás. No es por si acaso, por si las moscas, no es eso, es con un objetivo terapéutico. Entonces, si yo estoy proponiendo unas medidas terapéuticas, me hago 3 preguntas. 1, ¿esto que estoy proponiendo va a servir para curar al paciente? Si no va a servir para curar al paciente, por lo menos me hago la segunda pregunta. ¿Esto que estoy proponiendo sirve para tener que este paciente conserve una calidad de vida razonable o por lo menos mejor de la que tenía? Si tampoco me sirve para eso, me hago la tercera pregunta. ¿Esto que estoy proponiendo le va a servir para aliviar el sufrimiento y el dolor? Si tampoco sirve para eso, la medida que esté indicando o la propuesta terapéutica que esté haciendo es fútil, aunque el resultado inmediato sea aparentemente exitoso. Como por ejemplo, tengo un paciente con aplasia medular severa, avanzada, con gran compromiso infeccioso sistémico y tiene, por supuesto, una infección severa y le doy antibiótico. Pero esa aplasia medular severa ya pasó por todos los tratamientos habidos y por haber, incluso trasplante de médula fracasó, segundo trasplante de médula fracasó, tratamiento inmunológico fracasó y es un trasplante de médula avanzado, vive con 1000 plaquetas, 4 leucocitos que dan vueltas por ahí y transfusiones seguidas, ¿ok? Y está con una infección y le doy todos los tratamientos habidos y por haber y lo saco de la infección. Ese sacar a ese paciente de esa infección, aún eso es tratamiento fútil, porque no lo estoy curando, no estoy mejorando su calidad de vida y ese paciente en muy corto tiempo va a volver a recaer. Y esos no son éxitos terapéuticos, esos son errores terapéuticos. Entonces, para terminar, esta cuestión de limitación del esfuerzo terapéutico, como suena feo, porque es como si estuviéramos quitándole una probabilidad al paciente, se transformó en adecuación del esfuerzo terapéutico, pero también tampoco no les gusta a muchos. Entonces ahora se tiende a hacer un poquito es reorientación del esfuerzo terapéutico. Está bien, no te estoy curando, pero por lo menos voy a hacer, en respeto a tu dignidad, que tengas una buena muerte, tranquila y en paz, como lo dice el Hastings Center, la búsqueda de una muerte tranquila, en su 4.º fin de la medicina moderna. Entonces, por ahí va mi discusión, y si las 4 preguntas o 4 o 5 preguntas que planteó, ¿se puede extubar a un paciente en fase terminal? Si es desproporcionado, sí se puede.
se puede retirar o no iniciar, tiene el mismo peso desde el punto de vista bioético. De hecho, que alguna vez nosotros hemos hecho, en consenso con papás y con el equipo tratante, un paciente ya no iba más. Y se deja, porque lo único que haces es, el proceso de muerte ya se inició, tú estás interviniendo acá y lo único que haces es, sacas tu intervención y dejas que el proceso siga. Y la muerte vendrá cuando tenga que venir. Y a veces no es ni siquiera inmediato, se demora un poquito. Entonces, sí se puede, sí se puede. Retirar inotrópicos también se puede, si estamos probando que es fútil. Si lo tengo 30 días con noradrenalina y toda esa cosa, el paciente cambió hasta de color por tanto inotrópico que le estoy dando, también lo puedo retirar porque estoy demostrando que no está sirviendo para nada. O sea, sí se puede. La cuestión es, el otro que sí dijo el doctor Lainez, muy importante, la comunicación. La comunicación tiene que ser abierta, transparente y fluida. Todo sobre la mesa, nada por debajo. Alguna vez a mí me dijeron, pero sea el paciente, pero que los papás no sepan. Y eso va incluso con consentimiento informado, porque la sedación terminal va con consentimiento informado explicando cómo se va a hacer el procedimiento. Entonces, por ahí, nada más. Bueno, muchas gracias a la doctora Virginia Garaycochea por esta perspectiva que el día de hoy nos brinda sobre este tema de desafíos éticos en pacientes críticos. Y a continuación vamos a también escuchar las perspectivas y los alcances de la doctora Sonia Indacochea Cáceda sobre este importante tema. Adelante, por favor, doctora. Gracias, doctor Elliot. Voy a ser breve en aras del tiempo. Bueno, yo no soy intensivista, soy la que les doy trabajo a los intensivistas. Es decir, en los juicios de medicina interna es donde ocurren las situaciones límite en que uno se plantea en qué medida un paciente necesitaría, un paciente necesitaría entrar a UCI, ¿no? Versus quedarse con los cuidados que nosotros les podemos dar. Entonces, esa disyuntiva entre la adecuación del esfuerzo terapéutico y plantearnos la necesidad de darle medidas desproporcionadas, la tenemos que hacer con mucha frecuencia por el tipo de población que nosotros tenemos, ¿no? Entonces nos preguntamos, cuando uno ve la terapéutica del paciente, ve todo y se pregunta si todo lo que está prescrito es proporcionado a su pronóstico. Es decir, nutrición, agua, oxígeno probablemente sean siempre proporcionados, porque no vamos a dejar a nadie que se asfixie, menos lúcido, ¿no? Y no le vamos a quitar agua a nadie, ni nutrición hasta donde se pueda. Algunas veces hay que quitarla, ¿no? Pero seguimos bajando en la terapéutica y empezamos a ver una lista de medicamentos y el paciente está agonizando. Entonces, antibióticos de amplio espectro, meprazol, eritropoyetina, fierro, vitaminas. Bueno, entonces uno dice, ¿qué sentido tiene cada una de las terapéuticas darle a este paciente de las decisiones terapéuticas que está en estado agónico, ¿no? Entonces, es allí donde uno se plantea si realmente estoy, adecuando mi esfuerzo terapéutico al pronóstico del paciente, ¿no? Es importante, dentro de lo que comentaba el doctor Lainez, en la medida de lo posible, haber escuchado al paciente. Cuando el paciente llega a UCI, generalmente ya no está en condiciones de ser escuchado, pero nosotros sí lo tendríamos que haber escuchado antes, ¿no? Haber sabido acercarnos a él y decirle, ¿y usted si se pone mal, querría entrar a un ventilador? ¿No? Eso deberíamos saberlo nosotros, pero casi ni nos interesa la opinión del paciente y cuando se pone grave ya vamos corriendo a UCI, ¿no? Eso es un poco una de nuestras debilidades, ¿no? Y luego la voz de la familia, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces la autonomía se la robamos al paciente, robamos
en un término simbólico, ¿no? Es decir, la familia se arroga ella la decisión de aquí terminamos porque mi papá ya está sufriendo mucho, doctora, no sé qué tal. O al contrario, ¿no? Hay pacientes, familiares que presionan para que le demos absolutamente todo y si no, bajo amenaza de que nos van a hacer una queja, un juicio o algo si no hacemos algo, ¿no? Entonces, a veces, y a veces no la familia, sino los médicos, sobre todo en pacientes con un nivel cultural bajo en el tema médico, ¿no? Nosotros somos los que decidimos, por encima incluso de la familia, del paciente, ¿no? A este paciente le conviene que le den quimioterapia o que no, o que lo operen porque sí, no sé qué, tal, y nosotros somos los que hemos decidido solitititos, ¿no? Entonces, de esos excesos tenemos que cuidarnos, digamos, como médicos clínicos, ¿no? Básicamente de revisar cada una de nuestras indicaciones terapéuticas y revisar si son proporcionadas o no al pronóstico del paciente. Y no robar la autonomía, no robarle la autonomía que él pudo haber tenido cuando estaba lúcido o a través de la familia conocer lo que le hubiera sido su idea, ¿no? Y bueno, viene la doctora Gloria. Estamos casi terminando. Gloria, bienvenida. Yo ahí nomás, pero a ver, Elliot, presenta a la doctora para unos comentarios. Claro que sí. Gracias, doctora Sonia, por darnos a conocer sus perspectivas sobre este importante tema. Y bueno, también tenemos una panelista invitada, quien es la doctora Gloria Elizabeth Díaz Pérez, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. La doctora Gloria es médico especialista en anestesiología. Además, ella tiene un máster en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También ella tiene un fellow en medicina paliativa en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria, España, con estudios de posgrado y diplomados en diferentes áreas médico-administrativas. Actualmente ella se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos y esta noche está como panelista para brindarnos también sus perspectivas sobre este tema, desafíos éticos en pacientes críticos. Por favor, estimada doctora Gloria Elizabeth Díaz, adelante, por favor. Buenas noches. Felicito a los organizadores y al doctor Richard, que en su ponencia nos ha tocado temas que son fundamentales en el manejo de los pacientes con enfermedades avanzadas y encima en condición terminal, donde vemos más difícil la toma de decisiones es justamente en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, porque es mucho más fácil no iniciar algo que retirar algo ya iniciado, que es el caso que tenemos en los cuidados intensivos. Entonces, añadiendo a lo que ya mencionaron la doctora Inda Cochea, la doctora Virginia Garay Cochea, les sugeriría considerar el término, que ya lo mencionó, ya lo dijo varias veces el doctor Richard y la doctora Virginia, el término fútil. El término fútil, vamos a los significados y aquí viene una mnemotecnia muy bonita de las 5 I, la letra I, las 5 I. Entonces, primero tenemos si este acto se llama acto fútil cuando tiene estas 5 características. Primera I, cuando es innecesario. ¿Puedo lograr lo mismo con algo más sencillo? Primera pregunta. Segundo, cuando es inútil. Si el paciente está en una condición ya demasiado avanzada para responder al tratamiento, vamos a continuar esa antibiótico-terapia, vamos a continuar con los vasopresores, porque es inútil, o sea, no va a salir y está clarísimo que no va a salir del cuadro, es inútil. La tercera I, si es inseguro. Inseguro si es que sus complicaciones sobrepasan el beneficio. Lo que vamos a dar trae complicaciones, pero ¿hay un beneficio en el confort o no hay beneficio en el confort? Si nosotros empezamos a mirar más que beneficio en sobrevida,
beneficio en confort, ahí inmediatamente cambia la visión, cambia el chip y nos vamos a ver si este tratamiento es inseguro para el confort, no inseguro para la vida, sino inseguro para el confort. Y las dos últimas I, si es inclemente, es decir, si yo pongo al paciente en ventilación mecánica o si ni siquiera estando tal vez en UCI, ocurre en piso, ocurre en hospitalización, el Venturi, las aspiraciones, las nebulizaciones y aspiraciones frecuentes, cuando tenemos pacientes desaturando. Entonces es inclemente porque esa calidad de vida se está deteriorando por las acciones que estamos tomando. Mejor suspendo todo, seco secreciones, bajo hidratación y controlo mejor al paciente. Esa es la cuarta I de inclemencia. Y la última I si es insensato. Y en insensato ya viene la evaluación ética también de justicia y en situaciones de crisis como hemos pasado todos en el tema de pandemia. Insensato es el acto que consume recursos en demasía cuando pudiera ser mejor distribuido en muchos otros pacientes. Entonces esas son las 5 I que recomendaría complementando lo ya mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Elizabeth Díaz Pérez, por ese punto de vista que nos acaba de mencionar. Muy bien, para continuar, vamos a proceder a nuestra ronda de preguntas y respuestas. ¿Les parece, estimados doctores? Y bueno, vamos a ver qué preguntas nos han hecho nuestros colegas médicos que están conectados por las redes sociales y también por la plataforma de Zoom. Y también si es que el público aquí presente, colegas, si tuvieran alguna pregunta, por favor levanten la mano para que nuestros panelistas puedan responderlos. Vamos a empezar con una pregunta de un colega que está presente en esta sala. Por favor, alcáncele el micrófono al doctor, que va a hacer una pregunta a nuestro panelista. Adelante. Gracias. Felicitaciones al doctor Lainez y a todos los panelistas. Tenía una consulta respecto describieron muy bien la situación que ocurría en pandemia y quería saber qué estrategias existen para los médicos cuando tomaron las decisiones de la elección de, no sé, decidir tal cama para tal paciente, el grado 1. ¿Cómo se han sentido los médicos y cómo han podido sobresalir frente a estas situaciones? Porque te pones al final del día, me imagino, ¿no? Habían 30 pacientes, decidí por estos 3 primeros, ¿qué habrán pensado los otros? ¿No? ¿Cómo pudieron enfrentar esa situación? Porque igual somos seres humanos, nos deprimimos, lo entendemos, no sé. ¿Qué estrategias han tenido ustedes? Bueno, ¿qué hacíamos en el hospital? Digamos, estamos divididos, digamos, las jefaturas y, digamos, tanto el jefe de departamento, en este caso yo estaba de jefe de servicio en ese momento, y digamos, soy un colega más, y el otro, que habían 2 jefes de servicios, un jefe de departamento y otro colega que recorríamos todo el hospital, ¿no? Desde la emergencia, que era la emergencia del CELIN, que es un complejo, un edificio que está al costado del hospital, un edificio que tranquilamente podría ser un hospital independiente, realmente es grande, y ahí habían más o menos, una unidad de cuidados intensivos, había emergencia, tenía unidades de cuidados que eran netamente unas UCI, pero que eran manejados por emergencia, ¿ok? Habían pacientes que no estaban ventilados y pacientes que estaban ventilados que también necesitaban pasar al manejo de cuidados intensivos. Esos eran más o menos, fuera de la UCI, ahí había más o menos unos 100 pacientes ventilados y más o menos 100 pacientes sin ventilar que necesitaban cuidados intensivos. En el hospital, el área era el área ABC, así estaba dividido, así se dividió el hospital. El área A fue dedicado al no COVID, pero el área B y C, todo del piso 3 hasta el piso 12, era netamente COVID, todo el hospital, ¿no? Entonces, cada día llegaban fácil 100 a 200 interconsultas, ¿no? Para solicitar pase de cuidados intensivos, pacientes que se estaban ahogando, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Entonces, salíamos de todos los pacientes, corríamos todos los pisos
y teníamos una lista de pacientes en prioridad. Entonces, hacíamos una lista y luego evaluábamos estos pacientes, cuántas camas vamos a tener hoy día, o sea, que podemos dar de alto, pacientes que habían fallecido, etcétera. Cuántas camas disponibles tenemos hoy día. Por ejemplo, teníamos 12 camas, por decirlo así, en todas las unidades. Había unidad en el 4º piso, había unidad crítica en el CELIN, que era también en el 3er piso, había unidad en el 2º piso, se creó una unidad en el 1er piso, ¿ok? Y teníamos una unidad no COVID también, aparte. Entonces teníamos más o menos un promedio de 100 pacientes para ventilar en cuidados intensivos, fuera de los de que ventilaba en emergencia también, que eran 100 más. Entonces, nosotros teníamos que decidir de esos pacientes que teníamos en lista, de todo lo que habían llegado, incluso a veces recorríamos los pisos y simplemente a veces veíamos pacientes que a veces no habían interconsulta, pero este paciente ¿qué tiene? ¿No? O sea, a veces, y le damos muchas veces prioridad al colega, al personal de salud, a la enfermera, porque se habían contagiado también en pandemia, trabajando, atendiendo pacientes críticos, muchos de ellos, pacientes con COVID, ¿no? Entonces llegaron, recuerden ustedes, en un momento que venían los médicos de Iquitos, de Puno, llegando de todo. El colegio médico enviaba bastantes médicos graves en avioneta, los traían. Entonces llegaba un momento en que uno tenía que decidir qué paciente era el que tenía que venir. Y es cierto, o sea, no nos sentíamos bien dejando a pacientes que también sabíamos que tenían necesidad, pero teníamos que en ese momento priorizar. A veces preguntamos si este paciente es padre o no es padre. O sea, ¿tiene hijos o no tiene hijos? ¿No? Entonces, no pueden haber niños huérfanos. Entonces, habían preguntas que nos hacíamos que eran más allá del tema netamente médico per se, ¿no? Si era hasta a veces el concepto social en el que se movía cada persona, ¿no? Para saber a quién se le teníamos que dar la única cama que a veces podíamos tener, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante duro. Sí es cierto, o sea, uno queda sin sabores, ¿no? Porque uno deja pacientes que podríamos también, si haber tenido más camas, más recursos, podemos haber intentado salvarlos. No sabíamos, no podemos decir que los hubiéramos salvado porque es difícil arrogarse ese tipo de privilegio, pero sí de repente haber intentado algo más, ¿no? Y creo que si el hospital hubiera sido más grande hubieran entrado más pacientes, pero igual saber cuántos pacientes podíamos resolver realmente, tener los recursos y la tecnología para poderlos ayudar, eso es otra cosa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora tenemos varias preguntas en el Zoom y bueno, por favor, me pasan las seleccionadas para poder aquí manifestar a nuestro panel. Y tengo aquí varias preguntas que me pasan seleccionadas de la plataforma Zoom. Y tenemos una pregunta, voy a agruparlas, doctor, para que vayan respondiendo. Hay una pregunta que nos hacen. En Perú, ¿es legal decidir en base a prioridad dar cama en UCI a un paciente dejando de lado a otros? La otra pregunta que nos hacen a través de Zoom es ¿cómo se puede cubrir el déficit de intensivistas a nivel nacional cuando uno necesita urgente el intensivista está ocupado y no hay uno para adultos y otro para niños? Hay otra pregunta también que nos hacen llegar, ¿qué es esto? ¿Qué hay sobre el testamento vital o decisiones anticipadas? Y por último, esta pregunta. En nuestro hospital tenemos pacientes con secuela neurológica severa no recuperable, con ventilador mecánico ya años. Compasivamente, ¿qué se debería hacer si fuera uno mismo? Legalmente, ¿qué no se puede hacer? Nada, porque ahí siguen. ¿Por qué siguen ahí los pacientes? Esas son preguntas que las hemos agrupado. Por favor, doctor, estimadas panelistas también, si es que desean responder estas preguntas. A ver, partiendo de la última, que es la que me acuerdo más, ¿qué se puede hacer con un paciente que está ventilado de manera crónica en una institución, ¿no? Creería yo que la institución, de repente, ya sea, no sé si es pública o es privada, de repente crear programas de ventilación domiciliaria, o sea, esa es una posibilidad,
y que el paciente sea ventilado y tratado en casa. No sé si valdría en este caso en particular, pero sí existen pacientes en casa, en el momento actual, muchas veces con el ámbito privado, que sí están con ventilador domiciliario, ¿no? Existe eso, existen este tipo de cosas. Y también Salud tiene un tipo de programa de ventilación domiciliaria que no es muy masivo, pero sí tiene algunos pacientes que los tienen en ventilación mecánica en casa, ¿no? Sobre todo pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, etcétera. La siguiente la anterior pregunta, la tercera, ¿cuál fue? ¿Qué hay sobre el testamento vital o decisiones anticipadas? En cuanto a testamento vital y decisiones anticipadas, tenemos antecedentes en Latinoamérica, que por ejemplo en México, donde ya está reglamentado, porque no basta con expresar en la historia qué es lo que desea el paciente. Es mi recomendación que lo hagamos con todos los pacientes, con nombre de familiar y además qué es lo que desea el paciente y si es posible firmado y sellado. Pero sí es algo que definitivamente se tiene que normar en el país y no está. La Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, ahora llamada Asociación Peruana de Cuidados Paliativos, que ya está integrada al Colegio Médico como sociedad científica, ha presentado ya un proyecto de ley para poder llevar esta realidad de la mano del Colegio Médico, pues se encuentra ahora en el Colegio Médico y con el esfuerzo del decano, la vicedecana y el comité de ética, esperemos que llegue a buen fin pronto. En cuanto a la pregunta del doctor el tema de cómo nos vimos en la pandemia, hay algo que sí… Lo que ocurre una vez puede ocurrir una segunda, o sea, tal vez no sea la primera pandemia que vayamos a pasar y tenemos que tener lecciones aprendidas. Y algo que sí debe estar clarísimo es que el médico no debe estar abandonado. Lo que nos ha comentado el doctor Richard es doloroso, o sea, ha llevado a un problema incluso de salud mental en los profesionales de salud, al tener que tomar decisiones tan difíciles que incluso van más allá de la parte médica. Entonces, uno tiene esta sensación de soledad al momento de tomar decisiones que debería ser tomada por las astas, por los gestores del área de salud. Tienen que haber para estas situaciones protocolos claros que quiten todo este espacio y las ramas que aparecen con cada caso de que si es familiar, que si tiene hijos, que cuál es la profesión, cuáles son sus recursos, la educación, tantas cosas que entran además del tema clínico. Cuando se dio la pandemia, por ejemplo, en Colombia hubo un protocolo bastante claro que se dirigió a los profesionales de salud del país, ayudó, y uno muy bonito que salió en Estados Unidos, en uno de los principales boards de ética en Estados Unidos, decía, para tomar decisiones y hacerla algo más simple, identifique a su paciente en uno de estos 4 grupos. Primer grupo, paciente complicado, pero que se va a recuperar. Entonces, dele todo el esfuerzo y no tiene ni que llamar a cuidados paliativos porque es de mediana a baja complejidad. Paciente luego de mediana a alta complejidad, con riesgo de complicarse y de necesitar cuidados intensivos, ventilación, etcétera, hablar con la familia, pero junto con el profesional de cuidados paliativos, para ponerle ya en la conversación el escenario de que si empeora, probablemente ya no debamos escalar a otras medidas de mayor intensidad, segundo grupo, pero que si se pone mal, vamos a hacer todo por él, va a entrar a cuidados intensivos, va a entrar a ventilación, va a recibir todo el protocolo adecuado para su condición. El tercer grupo, el paciente que sabemos que está grave o que se va a poner muy grave pronto, pero que no vamos a poder destetar, que no va a poder salir de ventilación mecánica, que no va a poder salir de vasopresores. Hablar con la familia antes de iniciar los tratamientos en compañía del profesional de cuidados paliativos y plantear lo siguiente. A pesar de todos los esfuerzos, su familiar está deteriorando, su ser querido se va a poner peor y las posibilidades de que al darle más recursos no pueda ser destetado son muy altas y esto puede traer el encarnizamiento e iniciar la conversación. Y esto en otras latitudes demostró que disminuía
la solicitud de los recursos incluso, y ya el paciente y la familia estaban preparados, y cuando se daba el caso de tener que escalar recursos ya decidían que no. Y el cuarto grupo, el más complicado, que era el paciente que sabíamos que se va a deteriorar, pero que sabíamos que podía recuperarse con los esfuerzos, pero que no teníamos recursos. Ya no hay ventilador mecánico, ya no hay cama hospitalaria, y lo mismo, abordar la conversación con el profesional de cuidados paliativos para la mala noticia en integridad. Es decir, tanto el paliativista, que para la familia es el profesional con la esperanza de vida, pero acompañado del paliativista, que es el de la esperanza de fallecer sin sufrir. Entonces, al presentarse como un equipo que está haciendo todo lo posible por el paciente, explicarle que la única opción que tenemos ahora es que fallezca sin sufrimiento, porque no existen los recursos. Es la situación más complicada, pero que debe estar bien sustentada en un protocolo nacional para cuando estas situaciones vuelvan a ocurrir. El asunto es que sí, esos protocolos sí existen y existían siempre, o sea, el asunto que eso desbordó, ¿no? O sea, el asunto es que las prioridades, todo eso estaba, que un paciente tiene que estar a la UCI. El problema es cuando esa cama hay 8, 9, 10 o 20 pacientes que tienen las mismas condiciones para ir a esa cama. ¿Quién debe ir a esa cama? Eso no lo dice en ningún protocolo. O sea, eso es clave ahí. Entonces, los protocolos, el papel aguanta todo realmente. O sea, todos podemos poner 1, 2, 3, 4, quién no debe ir, quién se debe ir. El asunto es de los que deben ir y que tienen que ir, tenemos 1 para 20. ¿Quién va? Eso es lo más difícil. O sea, no es saber quién es prioridad 1, 2, 3, 4. Eso es sencillo, eso es fácil. El asunto es de los que realmente tienen que ir. Si tenemos los recursos para los 20, pues obviamente tienen que ir los 20. O sea, es obvio. O sea, ahí no hay nada que decir. Si tenemos 3 camas, de los 20 van a ir 3 de esos 20. Los otros grupos, o sea, no van a ir, definitivamente. ¿No? Entonces, y eso va a colación a la primera pregunta. ¿Qué pasa si tengo varios pacientes o algo así? Era la primera pregunta. ¿A quién debo admitir? Obviamente, de acuerdo, si tienes una cama y si tienes varias prioridades, tienes que darle al que tiene la prioridad de salvarse, el que tiene que ir sí o sí. Pero si tienes varias camas, tienes camas disponibles y te llegan varios pacientes, obviamente vas a poder tener digamos, esa suerte de poder darle la chance a varios pacientes, sin que hagas sufrir a un paciente. No es que vas a admitir a un paciente porque tienes la cama y hacerlo sufrir de manera innecesaria. Eso tenemos que pensarlo, ¿no? Como ha dicho la doctora, o sea, los pacientes que no se van a beneficiar no tiene sentido, independientemente de que uno tenga la cama disponible. Pero esa no es la realidad en la que se vive en el Perú. Es más, hoy día a cualquier hospital van, o incluso clínica, y no van a encontrar cama. No van a encontrar cama. Es muy difícil encontrar una cama, ni en hospitalización y menos en cuidados intensivos. O sea, ahorita hay una dificultad, hay una necesidad imperiosa de tener más camas de hospitalización como más camas, obviamente, de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque se hacen más cosas, se operan cosas más difíciles que antes no se operaban. O sea, hay mucha más necesidad ahora de recursos y tecnología, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Bueno, ya han respondido las preguntas. Un pequeño comentario. Claro, adelante, por favor. Para no gastar mucho tiempo. Yo sí creo que en esta optimización de las camas de UCI, ¿no? Y en tener claro qué hacer, qué ofrecer al paciente, no es lo mismo iniciar una medida que quitarla. Eso hemos discutido muchas veces al interior del colegio. ¿Por qué? Porque si yo inicio una ventilación, de hecho estoy creando expectativas en la familia, pese a que el pronóstico, sé que el pronóstico no es bueno, pero ya lo inicié porque, en fin, me presionaron, porque estaba apurada, porque no sabía la historia, lo que fuere, ¿no? Y entonces entramos en un periodo en el cual de una complicación va a otra y a otra y a otra, ¿no? A diferencia de, o sea, y no es lo mismo que a ese paciente que no debió iniciarse ventilación, yo le tenga que quitar el ventilador,
porque sé que inmediatamente o muy cercano al retiro del ventilador va a fallecer. Entonces, en el primer caso, la enfermedad se lo iba a llevar sin necesidad de entrar al ventilador. Y en el segundo caso, el retiro del ventilador le va a producir por lo menos la muerte cardiorrespiratoria, que es la muerte final, ¿no?, de los pacientes. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay que plantearse varias veces si un paciente va a entrar a una UCI, a cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque no puedo crear expectativas que después yo misma me voy a dar cuenta que no debió ser y había que retirarlo del ventilador, por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta que, ahora ya recuerdo, la segunda pregunta era, ¿qué pasa donde no hay intensivista? Algo así era la pregunta, ¿no? Obviamente, probablemente sea el anestesiólogo, a veces el internista o el cardiólogo que va a estar en una unidad crítica, si estamos en un sitio donde no hay un intensivista, ¿no? Alguien que pueda manejar la vía aérea, alguien que pueda manejar nuevamente drogas, etcétera, ¿no? Eso es una posibilidad. Lo otro es, existe ahora herramientas de tecnología como es la telemedicina. Entonces, con la telemedicina, incluso, por ejemplo, en sitios tan grandes como en Estados Unidos, donde, digamos, a veces también hay necesidad de intensivistas y no hay en todos los hospitales de una manera así como aquí en el Perú. La diferencia, obviamente, es que ellos tienen mucha más tecnología y utilizan robots y una serie de cosas para estar digamos, en UCI, y utilizan mucho la telemedicina, donde uno puede orientar a un colega, obviamente, en cómo manejar un caso clínico, ¿no? Entonces debemos también apuntar hacia eso, hacia el manejo de la tecnología, ¿no? De cómo poder ayudar, ¿no? En el Perú existe obviamente el MINSA de salud, que son, digamos, muy grandes en cuanto, y abarcan casi todo el territorio del país, y que podrían netamente, acá hay médicos muy capacitados, que saben mucho realmente, médicos intensivistas, internistas, etcétera, que pueden ayudar, obviamente, a manejar pacientes críticos a distancia, no con un paciente, no un electrocardiograma lo ve el cardiólogo acá, etcétera. Entonces sabe si es un infarto o no es un infarto, etcétera. Entonces si está en shock cardiogénico, no está en shock cardiogénico. Entonces yo creo que sí se puede utilizar muchos de los recursos de la tecnología en el manejo del paciente crítico, a pesar de que hay pocos intensivistas, ¿no? No es lo ideal es que está uno presencia, estar cara a cara al paciente, pero debemos utilizar también los recursos que tenemos para podernos ayudar, ¿no? Muchas gracias. Todavía, bueno, tenemos una preguntita en nuestro público acá y sobre nuestros panel del Facebook. Dice, por favor, mi pregunta es, ¿cuáles son las normas legales específicas que defienden el acto médico para asumir desafíos éticos en pacientes críticos? Dice, por favor, mi pregunta es, ¿cuáles son las normas legales específicas que defienden el acto médico para asumir desafíos éticos en pacientes críticos? Y cerramos con la pregunta de acá, de nuestra Sí. participante, y con eso todos los que nos están acompañando. Adelante, por favor. Sí. No, una cosa muy breve. Digamos, la descripción del acto médico y las características del acto médico y los límites del acto médico y la responsabilidad del acto médico está en nuestro Código de Ética y Deontología, ¿no? La normatividad legal en sí, el Código Civil, el penal, yo, digamos, no conozco el tema porque es un tema legal puro, ¿no? Pero yo creo que si nosotros queremos reflexionar sobre el tema del acto médico, está nuestro Código de Ética, ¿no? Que ahí uno lee los artículos relacionados con el acto médico y entiende de manera muy, muy descriptiva los límites de ello, ¿no? Quizá me estoy acordando de uno de ellos, y antes de pasarle al doctor Richard, que por ejemplo uno tiene que realizar su labor profesional en relación a las competencias que tiene. Entonces eso es bien importante porque, por ejemplo, en pacientes críticos, digamos, sí es cierto que la telemedicina es una herramienta, pero por ejemplo hay especialidades que no están capacitadas en resucitación cardiopulmonar, intubación,
en fin, vasopresores, ¿no? O sea, entonces, como que existe un límite que es la capacitación que tú recibiste para asumir un paciente crítico, ¿no? O un paciente grave, diríamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a tu especialidad, ¿no? Entonces, y el código de ética también menciona que uno debe hacer lo que sabe, lo que aprendió. Más allá de eso ya no es ético, ¿no? No sé si hay más. Bueno, revisando aquí los números, las leyes que regulan la protección de la salud, como la Ley General de Salud 26842 y la Ley del Trabajo Médico, así como también la Ley 31333, están dirigidas a proteger al médico tanto psicológicamente como físicamente en cuanto esté realizando su labor. Y en la primera Ley General de Salud, esto nos obliga a no dañar, a no perjudicar al paciente. Sin embargo, esta área de toma de decisiones éticas está muy ligada a lo que es la filosofía de la especialidad. Y esto lo marca, por ejemplo, aquí el Colegio Médico con la normativa ética que da, como todas las escuelas legales, etcétera. Y dentro del el mismo Colegio Médico, las sociedades científicas o asociaciones manifiestan la filosofía de cada especialidad. Entonces, cuando de la filosofía en cuidados intensivos, pacientes críticos, emergencia, de recuperar al paciente. Y hablamos de la filosofía de medicina paliativa, que es no prolongar innecesariamente la vida. Cuando hacemos los equipos interdisciplinarios, el que se beneficia es el paciente porque son diferentes filosofías orientadas en un objetivo común que es el bien. Finalmente, cuando el médico obra en beneficencia, de mano de los valores éticos, los pilares éticos, y se demuestra que el acto médico que se tomó estaba ligado al bien del paciente, esa es la defensa que se suele tener al momento de la toma de decisiones. Bueno, para ya ir cerrando, vamos a tener una pregunta final de uno de nuestros médicos que nos acompañan acá y posteriormente las palabras de cierre de nuestra doctora Sonia Necochea. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches, doctores. Agradecer la discusión, ¿no?, que nos nutre. Pero en este caso tenemos al doctor Lainez como especialista de un área crítica de unidades de cuidados intensivos, la doctora de anestesio, que también anestesiología es como jefe de un área crítica como centro quirúrgico, y en la experiencia la doctora Virginia, la doctora Sonia. Y ahora mi consulta es sobre los médicos que nos encontramos en formación muchas veces, ¿no? Los médicos residentes para las especialidades que correspondan, incluso los internos en medicina. ¿Qué tanto participan ellos en estos dilemas, ¿no? Hablábamos de también esto de formarnos en dar una comunicación asertiva, ¿no? Eso, ¿qué tanto está incluido en la currícula? ¿O cómo incluyen discusiones éticas en las actividades académicas que tienen generalmente en la residencia? A veces los residentes estamos haciendo las recetas, corriendo los planes, ¿no? Pero ¿qué tanto acompañamos, por ejemplo, a dar una noticia, a discutir en el equipo interdisciplinario esas decisiones, ¿no? Esa es mi consulta, ¿no? Que la importancia o cómo, como en nuestro rol de docentes, podemos incluir y fomentar eso en los médicos residentes, internos o en formación. Hay veces en algunos hospitales y a veces algunos médicos, cuando van a responder a una interconsulta por un paciente, usualmente o a veces va primero el residente o va con el residente a responder la interconsulta, a evaluar la interconsulta. Es una práctica muy usual. Yo recuerdo cuando era interno, mandamos una consulta, entonces primero venía el residente de la especialidad que le mandamos, hacía como un resumen de la historia y luego venían sus asistentes y lo presentaban. Yo recuerdo eso mucho y discutían mucho el caso, decían sí, no, etcétera, ¿no? En este caso, cuando es en cuidados intensivos, cuando yo estaba de residente, por ejemplo, de una manera no muy colegiada en esa parte, pero sí, uno a veces acompañaba, venía el asistente, recuerdo, y decía, vamos, acompáñame a una interconsulta, entonces iba con él y uno... O sea, no es que me va a enseñar bioético, me va a enseñar a poner el catéter o a intubar, sino
uno ve lo que está haciendo, ¿no? Y a veces cuando uno aprende de lo que uno ve, y entonces uno ve la interacción con el paciente, la interacción con la familia, y eso es lo que uno se va llevando a veces, ¿no? Y cuando ya vamos regresando, se va haciendo lo que ahora se llama el debriefing, ¿no? O sea, pero en el fondo es el comentario de lo que sucede con este paciente, ¿no? Y por qué no lo va a llevar, y qué te pareció lo que hemos conversado con la familia. Siempre hay una conversación sobre el tema, ¿no? Entonces ahí uno va aprendiendo también ahí. Entonces es bueno que a veces el residente también sea proactivo y que hay una interconsulta, le dice, doctor, hay una interconsulta, voy con usted, ¿no? Algo así. Es importante también la proactividad del paciente. Yo creo que si hay una interconsulta para la doctora Indacochea, hay un residente que le dice, doctora, voy con usted, la doctora no va a decirle que no, vamos, le va a decir, ¿no? Y es así, más bien le va a haber interés al residente en querer aprender. Eso también es importante, ¿no? Lo que sí no he visto, por ejemplo, es que se hagan, por ejemplo, por decir, en la especialidad tal, no hablar del tema netamente técnico de la especialidad, sino hablar de las consideraciones éticas en esa especialidad. No lo he visto mucho que se desarrollen este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que se debería desarrollar, ¿no? Por ejemplo, hacer una conferencia todo un día de éticas en cuidados intensivos, ética en neonatología. Entonces, esas cosas sí deberíamos desarrollar más, creo yo. Hacerlo, como dije en la exposición, desarrollar no solamente de la parte intuitiva, la parte bioética, sino desde el punto de vista formativo. Entonces, sí necesitamos esa parte. En esa parte sí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que no se ha desarrollado la bioética en cada especialidad, ¿no? En cardiología, en neurología, o sea, de repente sí lo hay, pero yo no lo he visto, ¿no? No podría decir que tampoco que no lo hay en todas, pero sí, es que existen, o sea, cada médico lo va a hacer, ¿no? O sea, porque obviamente el médico de por sí yo considero que es una persona buena, ¿no? Y por lo tanto va a actuar siempre por el bien de su paciente. Pero, digamos, desarrollar lo que usted está diciendo, por ejemplo, un día digamos, hacer toda una conferencia, un simposio de bioética en cuidados intensivos, sería interesante, por ejemplo, hacerlo, ¿no? En anestesiología, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, situaciones bioéticas en anestesiología, situaciones bioéticas en medicina de cuidados intensivos, en el neonato, en pediatría, etcétera. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Esa parte creo que no lo hay. No lo hay, por lo menos no conozco, ¿no? Que de repente desde el punto de vista de acá del Colegio Médico, quién sabe se pueda desarrollar, ¿no? Sí, exactamente como dice el doctor, qué buena la pregunta. Tenemos dos aspectos en los cuales deberíamos explotar más el tema ético. Primero, en el pregrado, en mi época todavía había un curso que se llamaba Ética y Deontología Médica, y para sacar nuestro certificado del colegio médico y nos den número, debíamos dar un examen donde nos estudiábamos el código de ética y luego ya dejó de tomarse. O sea, sí creo que se puede trabajar mucho en el pregrado. Y en la parte hospitalaria ya, en el posgrado, algo que está trabajando mucho la Red Nacional de Ética es la creación de los comités de ética clínica hospitalaria. La mayoría de hospitales tenemos comités de ética, pero son para investigación, para la revisión de trabajos de investigación, de protocolos, pero no para la toma de decisiones de casos clínicos. Y debería existir este comité que es interdisciplinario, participan de emergencia, de cuidados intensivos, un comité especializado que apoye en todo caso que el hospital desee llevar para ser discutido y que se encargue de la capacitación continua en ética mediante las actividades dirigidas a todo el hospital, incluyendo el personal en capacitación. Muchas gracias. Bueno, varias preguntas han sido respondidas esta noche y tal vez si no hemos podido responder todas las preguntas que nos han hecho llegar y todavía los que se han quedado con las preguntas, los invitamos por favor a seguir estas conferencias que realiza la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Y por favor agradecer a nuestros panelistas, un aplauso nuevamente para el doctor Richard Lainez, por favor. A la doctora Gloria Elizabeth, un fuerte aplauso. Y a la doctora Sonia Indacochea muchas gracias, y a todos ustedes que nos están acompañando esta noche y a nuestras redes sociales. Bueno, para cerrar este evento, vamos a terminar con broche de oro con unas palabras de clausura de la doctora Sonia Indacochea, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo
de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Bueno, voy a hacer, pero agradecer la atención de las personas que están aquí, jóvenes, mayores, todos los entusiastas en ética, bioética y deontología, y también a los que nos siguen por Zoom, ¿no? Recojo el último comentario de la doctora Díaz de los comités de ética asistencial, porque eso es uno de los objetivos de esta secretaría, y se ha visto que hay mucho interés en los temas de ética en muchas personas, y entonces estamos tras empujar, desarrollar, impulsar estos comités de ética asistencial a nivel de todo el país, ¿no? Necesitamos manos, o sea que si alguien se anima a colaborar en esto, estamos abiertos a recibirlos, porque se necesita manos para coordinar la creación de estos comités, ¿no? Y bueno, agradeciendo al doctor Elliot, que siempre nos ayuda, a Richard Lainez por su exposición muy bonita, el entusiasmo que pone, ¿no? La doctora Díaz, que siempre colabora con nosotros también y nos da este horizonte de cuidados paliativos, ¿no? Que es un horizonte muy humano, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pues nada, muchas gracias y les invitamos a tomar algún cafecito, ¿no? Gracias.